Escucha este dato. Impuesto al patrimonio en la Unión Europea. En Austria, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Holanda, Polonia, Reino Unido, Portugal, Suecia y otros países, este impuesto no existe. En Italia, el patrimonio neto financiero se grava con un 0,2% y el patrimonio inmobiliario con un 0,8%. En Francia solo se grava la riqueza inmobiliaria y cuando ese patrimonio de más de 10 millones de euros se paga un 1,5%. En España, el tipo estatal para los patrimonios de más de 10 millones de euros se acaba de aumentar de 2,5 a 3,5%. Es una de las consecuencias de haber metido en el gobierno a un grupo antisistema. Empezamos. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes encontrarme en las redes sociales, soy @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram. En Facebook me encuentras por mi nombre. También nos puedes encontrar en la página de Radio Intereconomía Asturias y en YouTube tengo el canal Barceló y Asociados. Las tres noticias más relevantes por gran diferencia esta semana son la publicación de los datos provisionales del PIB del tercer trimestre, la publicación de la encuesta de población activa también del tercer trimestre y la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado. Rápidamente, en el tema del Producto Interior Bruto, como siempre este gobierno lo está presentando con triunfalismo y como siempre también con este gobierno están falseando o exagerando o distorsionando lo que es la realidad. A ver, siempre te digo lo mismo. Cuando estamos mirando cualquier variable económica, lo relevante es comparar el dato de un año con el mismo periodo, si es un mes o un trimestre o un semestre, el periodo que quieras, con el mismo de hace un año. Porque así vas a comparar dos periodos con la misma estacionalidad y te evitas el tener que desestacionalizar, como se dice técnicamente, que es un filtro matemático que hay de distintos tipos por los cuales se intenta quitar ese efecto de la estacionalidad. A mí no me gusta eso porque eso es una manipulación de los datos y al final a cada uno le da distinto. Pero bueno, los datos desestacionalizados y además corregidos por la cantidad de días laborables da que en el tercer trimestre el PIB creció un 17% con respecto al año pasado. Entonces el gobierno dice es el mayor crecimiento de la historia, es algo extraordinario. La ministra Calviño intentó vender pescado podrido diciendo que esto ya era una buena base para continuar la recuperación cuando sabe perfectamente que no es así. Pero aún olvidándonos del futuro, si tenemos en cuenta que el trimestre anterior había caído un 18, claro, la gente puede pensar, bueno, si caí un 18 y subí un 17 estoy más o menos igual. No, porque ese 18% era de 100, caí de 100 a 82. Y ahora subimos un 17% de 82, no de 100. Por lo tanto, estamos 4% abajo del primer trimestre. Pero resulta que el primer trimestre también había dado caída. Por lo tanto, estamos un 9% por debajo de como habíamos finalizado el año pasado. Y si vamos al dato que yo siempre te digo que es el más relevante, que es el interanual, es decir, comparar el tercer trimestre de este año con el tercer trimestre del año pasado, vemos efectivamente que el PIB, a pesar de la recuperación que hubo en el tercer trimestre, es un 9% inferior. Por lo tanto, no hay nada que festejar, son datos sumamente preocupantes. Segundo, la encuesta de población activa. Bueno, ahora luego lo vamos a ver con más detalle. Para mí lo más saliente es que los políticos van a lo suyo. ¿Qué quiero decir con esto? En los últimos 12 meses, el sector privado perdió 806.000 puestos de trabajo. En el mismo periodo, el sector público contrató a 108.000 personas. 108.000 personas.
desde que Pedro Sánchez es presidente, el número de asalariados del sector público crece a razón de 1.900 personas por semana. En el mismo momento, insisto, en que el sector privado ha perdido más de 800.000 empleos en 12 meses. Entonces, al mismo tiempo que se produce esa sangría en el sector privado, el sector público tiene más empleados que nunca en la historia. Entonces, es una demostración de que en general a la clase política le importa tres pitos lo que te pase a ti, lo que le pase a los asalariados y lo que le pase a nadie. Ellos van a lo suyo. No conformes con este récord histórico de asalariados del sector público que tenemos que pagar entre las personas que trabajamos, Pedro Sánchez ha subido su salario por tercera vez desde que es presidente, acumulando un incremento total del 6%. O sea, no solo no tienen el gesto de reducirse mínimamente el salario, aunque sea un 2%, un 1%, como para que demuestren o como para que pareciera que no creen que somos idiotas. No solo no se lo rebajan, sino que contratan a más gente que nunca. En el caso del presidente Sánchez, incluso a sus amigos de la época de cuando jugaba al baloncesto, y se aumenta su propio salario. Entonces, realmente es, es lo que votaron 7 millones de personas. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, son, ¿qué te puedo decir? Es como mínimo una temeridad. Se propone el aumento más espectacular del gasto público en toda la historia de España, conjuntamente con un aumento de impuestos, de todo tipo de impuestos, incluso la creación de otros nuevos. Es exactamente lo opuesto de lo que necesita la economía española en este momento. Por lo tanto, si tú eres de los que se va a beneficiar de alguna de las partidas de gasto público, no te recomendaría que no celebraras mucho, porque estos presupuestos van a profundizar el problema que tiene la economía española a partir del 2022. Bueno, que ya tiene en realidad, pero digamos, a partir del 2022, cuando la situación empiece a normalizarse, nos vamos a dar cuenta que tenemos un problema gigantesco, profundizado, entre otras cosas, por este presupuesto, que es también la obra de un grupo antisistema. Entonces, cuando yo te hablo de un grupo antisistema, ¿a qué me refiero? Primero, vamos a partir de la base de cuál es nuestro sistema. Nosotros vivimos en lo que podríamos llamar una democracia liberal, es decir, que está constituida por un Estado de Derecho, donde se respetan en amplia medida las libertades civiles, donde hay elecciones libres, donde podemos elegir entre varios partidos, incluso tenemos la libertad de votar candidatos ineptos y gente sin ningún tipo de preparación, donde la economía esencialmente, con matices, pero esencialmente se funciona sobre la base de la iniciativa privada y de mercados libres. Ese es nuestro sistema. Ese es el sistema del mundo desarrollado. Ese es el sistema que en países de África, de Asia y de América Latina añoran, porque se dan cuenta que es el sistema que ha llevado a las máximas cotas conocidas de prosperidad. Lamentablemente, el vicepresidente Pablo Iglesias no lo ve así. No lo ve así. Él es marxista. Por lo tanto, él entiende la sociedad como un conflicto continuo entre explotadores y explotados. Yo no sé cómo explica él si realmente viviéramos en un lugar donde los explotadores dominan, ¿cómo es posible que en España el 99,9% de la población, y no digo 99,9 por decir, es exactamente el dato que está en Eurostat, un 99,9% de la población en España tiene televisor color, tiene teléfono y tiene lavadora? Entonces,
¿Cómo es posible? Si los explotadores no intentan más que pauperizar a los proletarios, ¿cómo es posible que se haya alcanzado ese nivel de desarrollo? ¿Cómo explica una persona como Pablo Iglesias que el hijo de un ferroviario, un trabajador humilde, que empezó trabajando de dependiente en una tienda, se haya convertido en uno de los hombres más ricos del planeta? ¿Cómo es? Pasó de explotador a explotado. Me estoy refiriendo a don Amancio Ortega. ¿Cómo es posible? ¿Los explotadores no se dieron cuenta o le tuvieron pena y lo dejaron de explotar? ¿Cómo es? Y en ese conflicto entre explotadores y explotados, ¿cómo encajan los autónomos? ¿Se autoexplotan acaso porque son sus propios empleadores? Bueno, por más que nos parezca lo que nos parezca, Pablo Iglesias es marxista y él no le gusta el sistema en el que vivimos. ¿A él qué le gusta? Si uno atiende a sus propuestas de antes de... Bueno, el vídeo que siempre te comento, Ateneo de Madrid, Pablo Iglesias 2014, que está en YouTube, y tantas entrevistas cuando él se manifiesta que es comunista, y sus simpatías por Venezuela, y el vídeo en el que dice que le da en vida a los venezolanos, etc. Lo que tenemos que deducir que a él lo que le gusta es un sistema como el cubano o como el venezolano, es decir, un sistema en el que no hay elecciones, en Venezuela hay, están apañadas, donde la gente, la libertad de expresión no existe, la libertad de entrar y salir del territorio no existe, salvo para cuando intentas escaparte, que te juegas la vida. Ese es el sistema que le gusta. Entonces, si tú te pones en la cabeza de una persona, es muy difícil el ejercicio, pero imagínate que te pones en la cabeza de una persona que no le gusta lo que tenemos en España, no le gusta lo que hay en Inglaterra, no le gusta lo que hay en Alemania, y le gusta sí lo que hay en Venezuela y en Cuba. Bueno, entonces esa persona dice, ¿cómo hago para llegar de lo que tengo hoy a mi paraíso cubano-venezolano? Y la receta ya la tenemos. La receta está escrita hace más de un siglo, casi 2 siglos, en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Ahí dicen, proponen concretamente 10 medidas para ir transformando la economía capitalista, mal llamada capitalista, en un sistema comunista. ¿Y cuáles son? Entre esas medidas proponen un fuerte impuesto progresivo, la expropiación de la tierra, porque claro, cuando escribían lo más importante era el mundo rural, y la abolición del derecho a la herencia. Todo enmarcado en lo que llama Marx, digamos, la clave de esto eran las incursiones despóticas en los derechos de propiedad. O sea, Marx estaba equivocado, pero no era tonto, y se daba cuenta de que la esencia de nuestro sistema consiste en el derecho de propiedad. Por lo tanto, él lo que quiere son incursiones despóticas en el derecho de propiedad. Nota a pie de página. El Manifiesto Comunista también hablaba de la obligación de trabajar, pero eso los comunistas modernos, eso se lo olvidan. Es más, ellos crean mecanismos para vivir sin trabajar, con el impuesto, con el ingreso mínimo vital, etc. Pero bueno, eso es al margen. Justo la única parte que nos venía bien del Manifiesto Comunista, ellos no la tienen en cuenta. Entonces, te voy a contar dentro de un rato. Lo que ha pasado con los presupuestos generales del Estado es que Pablo Iglesias ha conseguido avanzar en la senda marcada por el Manifiesto Comunista. Entonces hubo algún ingenuo de esa gente que dice, no, aquí no va a pasar nada, aquí nunca puede pasar nada, estamos en la Unión Europea, no te preocupes. Bueno, esa gente diciendo, bueno, ¿qué más da? Aumenta 2 puntos el impuesto sobre el IRPF a los que ganan más de 300.000 euros, aumenta 1 punto el impuesto de patrimonio, ¿qué más da? Si te pones en la mente de Pablo Iglesias, esos 2 puntos son hoy, son el pájaro en mano. Y el año que viene serán 1 punto más, 0,5 más, lo que puede ir arañando cada vez. Entonces, todo lo que ha conseguido Pablo Iglesias
es una incursión despótica en el derecho de propiedad. O sea, ataca las bases de nuestro sistema. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a su inteligencia, yo se lo reconozco. Pablo Iglesias es una persona inteligente, sabe jugar muy bien sus cartas. Hoy tiene 35 diputados, que es la mitad de los que tenía en el 2016. Perdió más de 2 millones de votos, pero ahí lo tienes. Y por supuesto, el gran irresponsable de esta historia es el presidente, el mentiroso Pedro Sánchez, que en campaña electoral dijo exactamente que él no iba a pactar. ¿Por qué? Porque sabe todos los riesgos que conlleva Pablo Iglesias, pero luego se desdijo. Y por supuesto también que Pedro Sánchez no es el único, porque está lleno de gente sensata el PSOE, que están callados como puertas, incluso los varones regionales, Susana Díaz, García Paje, Fernández Vara, todos bien callados. Creen que van a poder zafar, pero la que va a armar este gobierno parcialmente conformado por antisistemas va a ser tan gorda que las consecuencias son impredecibles. Entonces, uno de los problemas de haber metido a esta gente en el gobierno la tenemos con el impuesto de patrimonio, que no existe en al menos 17 países de la Unión Europea y aquí tenemos el más alto. Si piensas que es un tema de los ricos y que a ti no te va a afectar, en otro programa voy a profundizar en ese tema, pero eso te perjudica a ti. Yo creo que incluso a ti te perjudica más que al rico, porque si tú tienes 10 millones de euros y pagas un punto más, ok, no te va a gustar, evidentemente. El 1% de 10 millones son 100.000 euros. Okay, o sea, a nadie le gusta retirar 100.000 euros, pero esos 100.000 euros se podrían haber aprovechado en tu beneficio y no se van a poder aprovechar porque los va a tener Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sigo con el tema del proyecto de presupuesto, porque realmente, no, para hilvanar con lo que te estaba comentando. Cuando uno lo mira, la tentación es pensar, están locos. Sinceramente están locos, porque si tú ves un proyecto de presupuesto donde se aumenta el techo de gasto un 50%, dices, esto es una locura. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es una confluencia perfectamente racional de demagogia, de irresponsabilidad, de keynesianismo rancio y de la agenda antisistema de Pablo Iglesias. Como todo lo que hace este gobierno, lo presenta como algo histórico, el mayor gasto social jamás registrado, etc. El gobierno dice que va a transformar, reactivar, reforzar toda la economía, servicios sociales, etc., al mismo tiempo que hace justicia. Si tú sumas los supuestos beneficiados por las medidas que se proponen, suman 17 millones de personas. Ya de por sí tiene que sonarte un poco raro, porque dice, si en un país de 47 millones son 17 los que se van a beneficiar y los otros 30 van a pagar todo, incluyendo que hay niños, pensionistas, ya suena raro, pero bueno. Pero lo más ridículo es que en la presentación ellos te quieren hacer creer que toda esa fiesta se va a pagar con un aumento de IRPF a 36.200 contribuyentes, que son el 0,17% del total, y a 1.700 grandes empresas, que son el 0,12% del total, a los que le quieren sacar 1 millón de euros a cada una. Y obviamente siempre meten la lucha contra el fraude, eso lo hacen todos los gobiernos. Entonces, insisto, te dicen que van a beneficiar a 17 millones de personas y los Paganini van a ser 36.000 contribuyentes y 1.700 empresas. Es raro. Bueno, este es el intento de vender el pescado podrido más grande del planeta. La verdad es totalmente distinta. No nos puede sorprender porque este gobierno lo que más hace es mentir. Pero a mí, ¿qué crees que te diga? A mí me sigue sorprendiendo a veces el descaro. Y también me sigue sorprendiendo la ingenuidad de mucha gente que toma por buenas las explicaciones del gobierno. Yo te voy a decir la verdad. Todo el que tenga un seguro, y tú lo tienes seguro, seguro que tienes un seguro. Porque tienes un coche, o tienes una casa, o tienes una moto, o tienes un seguro de vida. Bueno, tú vas a pagar más.
porque sube el impuesto que grava las pólizas. Todo el que beba refrescos edulcorados o con azúcar pagará más, y tú seguro que tomas refrescos. Y el IVA pasa del 10 al 21%. Todo el que tenga un coche diésel va a pagar más, porque aumenta el impuesto que grava ese combustible. Todo el que aporta un plan de pensiones va a pagar más, porque limitan esa deducción. Todo el que compre algo envasado en plástico, y creo que somos todos absolutamente, vamos a pagar más porque crean un impuesto específico para los envases de plástico. Estos 5 impuestos que te menciono, pólizas de seguro, refrescos, diésel, aportaciones a planes de pensiones y envases de plástico, con esos 5 impuestos piensan recaudar, esto es lo que ellos estiman, 2.500 millones de euros. 2.500 millones de euros. A lo mejor es más y no le daba la cara para decir que era más, pero tomemos por bueno 2.500 millones de euros. Entonces, si divides 2.500 millones de euros por cada uno de los que trabajamos en el sector privado, 1.000 euristas incluidos, gente inerte incluidos, cada uno de esos, te repito, los 1.000 euristas también, los que están en ERTE también, vamos a pagar de media 130 euros anuales más por este proyecto, más de lo que ya pagabas. Bueno, este impuestazo de Sánchez y el antisistema Iglesias te sale más caro que Spotify, te sale más caro que la suscripción a Netflix, te sale más caro que Amazon Prime. Bueno, 130 euros cada uno por año. Por supuesto que aparte de esto hay impuestos específicos para ricos. 2 puntos más de IRPF para los que cobran más de 300.000 euros, 3 puntos para la renta de capital, bueno, sube el impuesto sobre sociedades y se hace permanente el impuesto sobre el patrimonio, que era un impuesto que se venía renovando año a año porque en teoría estaba suspendido. Entonces, ¿de todo esto qué sale? De todo esto sale que invertir en España es menos rentable que antes. Y si es menos rentable invertir en España, ¿qué quiere decir? Que el crecimiento potencial de la economía va a ser más bajo. Y si el crecimiento potencial de la economía es más bajo, ¿qué quiere decir? Que la capacidad de creación de empleo de la economía va a ser más baja. Entonces, si hubiera alguno, no me lo puedo imaginar quién, pero supongamos que hay alguien que de alguna manera u otra hace el regate a todos los aumentos de impuestos, porque ni bebe Coca-Cola, ni compra nada de plástico, nada, no tiene diésel, no tiene seguro, nada. Bueno, aún esa persona va a estar perjudicada. ¿Por qué? Porque va a tener menos oportunidades de empleo y va a haber una menor prosperidad general. Por eso, si estos presupuestos se aprueban, lo que nos garantizan es un paro que va a ser estructuralmente más elevado. Y eso no es un error en la planificación del gobierno, es exactamente lo que quiere Pablo Iglesias, avanzar en la construcción de una sociedad cada vez más intervenida y más dependiente del gobierno. Otra cosa que es increíble y yo no la he visto comentada en ningún lado, es que el proyecto incluye, como no puede ser de otra forma viniendo de quien viene, un ataque al rey. Este proyecto incluye aumentos en todas las partidas. Solo el refuerzo para el ingreso mínimo vital son 3.000 millones de euros. Lo que preguntes, se le incrementa la partida. ¿Cuál es la única partida que no se aumenta? La de la Casa Real. Es una partida que permanece congelada en 8 millones de euros desde 2013. Y además lo han hecho a propósito porque si tú miras la presentación, en una de las tablas con datos, el primer renglón era la Casa Real, para que se viera bien claro que este gobierno antisistema lo dejaba en 8 millones de euros. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que aumentarle la asignación al rey. No tengo idea si necesita más o no. Lo que sí quiero destacar es el afán insultante que tiene esto
que le dan, ya realmente no recuerdo la cantidad de millones al Ministerio de Igualdad, que es un ministerio que habría que cerrar porque no tiene razón de ser, y al rey 8 millones, cuando te repito, el refuerzo para el ingreso mínimo vital son 3.000. Este proyecto, además, dispara los riesgos macroeconómicos. El déficit fiscal de este año y el año que viene, aunque el año que viene haya crecimiento, va a sumar en total unos 22 puntos del PIB, según mis cálculos. Es el déficit más grande en casi 130 años. Desde la Gran Depresión de 1896 no había 2 años seguidos de tanto déficit. La deuda pública va a alcanzar su mayor nivel en relación al PIB en 120 años. Y lo he dicho y lo repito, se corre el serio riesgo de que la deuda se salga de control. Y en pocos meses esto va a llevar a un choque con la Unión Europea. ¿Tú puedes creer que hay gente que califica a estos presupuestos de expansivos? Eso es una barbaridad. Son presupuestos tremendamente invasivos y tremendamente regresivos, pero jamás se pueden calificar de expansivos. ¿De expansión de qué? Lo único que se expande es el Estado, y el Estado se expande a costa de nuestra libertad y de tu patrimonio y de tus oportunidades de trabajar y de vivir en libertad. Toda la actividad que inicialmente provoque el aumento del gasto público, el aumento masivo del gasto público el año que viene, se va a más que compensar por la menor inversión, por la menor eficiencia y por los mayores riesgos que supone este proyecto. Y lo peor, con todo lo malo que ya te dije, lo peor es que el daño de estos presupuestos va más allá de lo económico, porque es un proyecto liberticida que pretende avasallar a la sociedad, es decir, hacerla vasalla, confiscándole una porción creciente del fruto de su trabajo, de tu trabajo, minando el derecho a propiedad, como decía Marx en el Manifiesto Comunista, limitando las oportunidades de ascenso social, porque eso que pudo hacer Amancio Ortega, se pudo hacer porque la economía iba más o menos bien. Si la economía no va bien, tú no puedes ascender socialmente. Y lo más trágico es que este presupuesto pretende crear enormes bolsas de votos cautivos para perpetuarse en el poder. Por eso no es casualidad que en el momento de mayor desastre económico en más de un siglo, el gobierno se haya dedicado a seguir contratando personal. Porque no son solo médicos que han contratado más de 100.000 en los últimos 12 meses. 1.900 empleados por semana contrata Pedro Sánchez. Yo creo que el ala socialista del gobierno, digamos Calviño, el señor Escrivá, puede estar contenta o dice, bueno, el proyecto de presupuesto no será demasiado bueno, pero por lo menos nos va a dar algunos réditos electorales. Y además lo estamos conteniendo Pablo Iglesias porque él quería aumentar más los impuestos y solo aumentamos 2 puntos. Es un error tremendo. Este proyecto de presupuesto muestra que el que marca la agenda es el grupo antisistema. Los que deseamos vivir, tú y yo, en un país próspero y en libertad para todos, lo único que podemos desear es que este proyecto no se apruebe nunca.